Y saludamos a esta hora a Gumersindo Lafuente, él es periodista y además fue director del periódico El Mundo y es columnista del diario .es en España. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí con vosotros, aunque hoy celebremos un día tan tremendo como es el 20 aniversario del 11M. Colega, todos los periodistas que estamos en salas de redacción sabemos lo difícil que es cuando sucede un hecho como estos y lo que pasa de las puertas para adentro de un medio de comunicación cuando un atentado o una emergencia tan dolorosa como esta sucede, pero nos gustaría recordar, lo que usted nos lo recordara, cómo fue ese momento, ese cubrimiento, eso que hicieron cuando inmediatamente se sabe la noticia. Nos gustaría saber ese lado también de la historia. Bueno, empezamos a recibir en todos los medios de comunicación las primeras noticias, las primeras alertas de que han estallado unos explosivos en algunos trenes cerca de la estación de Atocha, pero muy pronto nos damos cuenta de que la magnitud del atentado es enorme, de la gravedad de la situación, y nosotros, yo era director en ese momento del Mundo.es, que era en ese momento la versión digital del periódico El Mundo. Teníamos un equipo de última hora y un equipo de reporteros que inmediatamente les mandamos a las estaciones, al Pozo, a la propia estación de Atocha, a los lugares en los que habían estallado, a Santa Eugenia, en los lugares en los que habían estallado los trenes, y empezamos a recabar información sobre el terreno. Bueno, pues podéis imaginar en el momento en el que empezamos a darnos cuenta de la magnitud del atentado, de la cantidad de personas que que habían fallecido, que estaban muy mal heridas, pues además de un estado de consternación enorme, pues por encima de eso teníamos que hacer como periodistas nuestro trabajo. Supongo que ahora hablaremos de ello. Las primeras noticias del atentado, por la magnitud y por los muertos en ese año 2004, pues en España en principio pensamos en ETA, pero a lo largo del día pues fuimos viendo que no era ETA, a pesar de que el gobierno de José María Aznar se empeñó en comunicar por radio, por televisión, por ruedas de prensa, que indudablemente había sido ETA. Muy pronto nos empezamos a dar cuenta de que esa teoría gubernamental era falsa. Gumersindo, buenos días. Cuando algo así tan grande sucede, un atentado de esta magnitud, la primera pregunta que viene a la cabeza, tanto para víctimas como para las personas que ven, es ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Y se ha ligado este atentado a Atocha tan cruel, tan desgarrador, a la participación de tropas españolas en Irak después de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos y de ese bombardeo que se llevó a cabo en el 2003 en Bagdad. ¿Sería esto realmente el detonante para que se tomara la decisión por parte de estos grupos terroristas de atentar en primer lugar contra España, porque posteriormente vinieron los atentados contra el Reino Unido y ya después, una década después, lo estábamos viendo en Bélgica y en Francia también? Sí, bueno, ahora ya, tanto tiempo después, sabemos que efectivamente España estaba en la diana para los yihadistas desde, no solo desde la participación o desde el apoyo que el gobierno español, en ese momento presidido por José María Aznar, muy singularmente, tengo que decir su nombre porque se reunió en una famosa reunión en las Azores con el presidente Bush. España estaba en la diana por eso. También estaba en la diana, hoy lo sabemos, porque en 2001 hubo una operación policial llamada Operación Dátil contra el terrorismo yihadista, y de alguna manera algunas de las personas que habían dirigido ese grupo y que en ese momento no fueron detenidas, de una manera directa o indirecta participaron en los atentados. Ahora sabemos mucho más de lo que en ese momento sabíamos, y sí, desde luego, todo esto que has comentado, todo esto que yo he comentado, sin duda ninguna tuvo que ver con que España fuese un objetivo del terrorismo yihadista. Usted dijo también en una reciente
Usted dijo también en una reciente columna en el diario.es que la historia del 11M es también la del fracaso del periodismo español. Lo cito: 20 años después, las noticias falsas o bulos, como se dice en España, permanecen y sus autores siguen impunes ante la pasividad de la mayor parte del oficio. Este cuestionamiento al oficio en el cubrimiento de este tipo de hechos tan importantes. Sí, es que lo que ocurrió, una cosa es lo que sucede en las 72 horas siguientes a los atentados, que hasta un cierto punto se puede comprender que haya una duda sobre las autorías, y otra cosa es lo que se puso en marcha a continuación, en los meses siguientes, incluso en los años siguientes. Y es que hubo una clarísima campaña política y mediática de bulos sin consistencia. Se publicaron muchas historias que no tenían ninguna certeza, ningún rigor, y que acabaron construyendo y acabaron influyendo tanto en la opinión pública que aún hoy, 20 años después, en una reciente encuesta, un tercio de las personas a las que se les preguntaba quién habían sido los autores de los atentados tenían dudas y decían que probablemente había sido ETA. El grupo terrorista ETA, el grupo terrorista nacionalista vasco, que es verdad que en 2004 seguía activo y que hoy afortunadamente lleva ya bastante más de una década que ha abandonado la lucha armada. Pero en ese momento era lógico en un primer instante pensar en que podía ser ETA, pero luego ya no. Y sin embargo se urdió toda una operación apoyada por un buen grupo de periodistas, y cuando digo que han resultado indemnes, es que esos periodistas que sabemos que mintieron durante años siguen haciéndolo, y no solo siguen haciéndolo, sino que siguen teniendo tribunas y en muchos casos incluso en televisiones públicas en España. Y yo creo que en ese sentido es en realidad un fracaso del oficio por no haber sabido defendernos suficientemente de estos periodistas que han utilizado el oficio para denigrarlo, para desprestigiarlo y para que, en definitiva, 20 años después, mucha gente pues ya no se fíe no solo de ellos, sino de ningún medio de comunicación. Por supuesto, ese pecado que se comete muchas veces en el afán de informar, de ser el primero. A Gumersindo Lafuente, periodista y exdirector del periódico El Mundo, además columnista del diario.es en España, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos acá en la mañana de NTN 24. Esperamos contar con usted más adelante. Pues cuando queráis, un saludo desde Madrid, un saludo de un Madrid triste, muy frío, y muchas gracias por preocuparos de lo que aquí ocurrió hace 20 años. Un abrazo a Colombia, país que amo profundamente. Gracias, el abrazo va de vuelta.